RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Bolivia y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Tatiana Áñez Carrasco, y es diputada de la Alianza Creemos, representante por el departamento de Santa Cruz en Bolivia, y siempre es un gusto conversar con ella. Qué gusto saludarla, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Muchísimas gracias, José. Un saludo a todo el pueblo peruano a través de su medio de comunicación. Gracias por la oportunidad de poder hacer conocer las situaciones que estamos atravesando en nuestro país. Sí, en efecto, hay una serie de hechos que convienen que se conozcan, ¿no? Para hacer una evaluación si en efecto el modelo económico en Bolivia funcionó o, como algunos piensan, ya está en una situación de colapso. En estos momentos, ¿cuál es la situación económica en Bolivia, diputada? Estamos atravesando una situación muy complicada en nuestro país, donde el gobierno central se ha visto obligado a aprobar leyes que apuntan a mejorar la situación económica del país. Esperemos de que realmente pueda dar resultado. Es la intención que tiene el gobierno, el poder solucionar el conflicto en el que estamos. Hace más de 3 meses que en Bolivia es muy difícil adquirir la moneda extranjera del dólar. El gobierno niega esta situación, pero es algo que ya es innegable prácticamente. En los bancos, las personas que tenían cuentas en dólares, si quieren retirar su dinero, están retirando solamente en boliviano. Las remesas que envían de afuera también son entregadas en boliviano. O sea, el Estado se está agarrando prácticamente la moneda extranjera para poder solucionar algunos problemas que ellos tienen. En un inicio, ellos culparon a la oposición, dijeron que por culpa de la oposición se especuló que la no existencia de la moneda. Y ellos sacaron una resolución a través del Banco Central de Bolivia, donde dijeron de que ellos iban a vender la moneda extranjera. No aguantaron ni 10 días y después tuvieron que retirar la resolución y decir de que, bueno, iban a empezar de manera posterior a vender, porque no existe dólares en Bolivia. Han aprobado una ley del oro que fue muy cuestionada, tardó más de 20 horas aprobarse en la Cámara de Diputados para después pasar a senadores. Realmente a través de esa ley ellos se les permite de que puedan vender reservas internacionales que tiene el país afuera en oro, ¿no? Y además de que puedan ser intermediarios de comprar oro interno y venderlo fuera con la única finalidad de que pueda ingresar mayores recursos y que pueda el Estado, el gobierno, tener el dólar, ¿no? La moneda extranjera. Esa es la situación económica. Respecto a la moneda, también ha habido diferentes conflictos con un banco que es muy importante en nuestro país, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, el Banco Fácil, donde el gobierno debió actuar oportunamente a través de la fiscalización. Aquí existe una autoridad que fiscaliza todo el trabajo que realiza la financiera, y lastimosamente realmente se demoraron muchísimo y bueno, generó un conflicto económico en toda nuestra región, ¿no? Porque había mucha gente del oriente que depositaba sus ahorros, recién están solucionando. El día anterior, el sábado, falleció el interventor de esa entidad, aparentemente un suicidio. O sea, ya hay casos que se escapan de las manos y que ya parece una película de terror prácticamente, ¿no? Realmente han asesinado al interventor de esa financiera. Decimos asesinato porque aparece una carta póstuma y ya la familia ha dicho de que no es la letra de él, donde él dice de que se estaba quitando la vida. O sea, son hechos muy, muy complicados que impactan a la sociedad cruceña y a la sociedad boliviana, ¿no? Por otro lado, vemos de que este modelo que implementó el movimiento al socialismo, donde el mismo actual presidente Arce era el ministro estrella, el ministro de Economía, pero vemos que es fácil administrar pues cuando hay recursos, ¿no? Cuando Evo Morales ingresa de presidente,
se incrementan los ingresos en el país 7 veces más y pueden administrar recursos y en vez de hacer grandes inversiones para que después den un rédito positivo para el país, se dedicaron a crear bonos, se dedicaron a mantener empresas deficitarias y se dedicaron sobre todo, crearon un fondo indígena donde realmente existió un robo millonario y donde hasta la fecha no existe ningún responsable, ¿no? Nosotros decirles de que el modelo boliviano, ese modelo que soñado para el movimiento al socialismo que le vendieron a la población, ya llegó prácticamente a su límite porque ya está pasándole facturas, existe un déficit fiscal tremendo, el gobierno insiste en seguir manteniendo empresas, bonos, que realmente ya es insostenible porque los ingresos a nivel internacional también han bajado, existen subvenciones en nuestro país también que son prácticamente imposible cumplimiento en la fecha de ahora, ¿no? Entonces, el gobierno central se dedicó a perseguir a los opositores, a cerrar las exportaciones. Imagínense que le dan un cupo, un límite para que puedan exportar lo que se produce en el país. Cuando existen conflictos políticos en nuestro departamento, los castigan prácticamente al sector productivo de Santa Cruz. Entonces, todo eso ya ha generado un colapso en la economía de nuestro país. La política que ha manejado el gobierno nacional ha generado ya un conflicto económico. Vemos de que no se han hecho arreglos sustanciales o modificaciones estructurales en el manejo del Estado que nos pueda dar la esperanza de que esta situación vaya a mejorar. Diputada, ¿y cómo es que está funcionando este anuncio que también formuló hace unos días el presidente Luis Arce? Como usted bien lo notaba, en su momento él fue ministro de Economía. Están asumiendo el yuan, que es la moneda de la República China, como moneda nacional en Bolivia. ¿Cómo está funcionando esto? De ninguna manera, ¿no? No está funcionando. Esa moneda aquí no tiene ninguna credibilidad. Es muy difícil de que pueda reemplazar el yuan a la moneda extranjera del dólar o al mismo peso boliviano, ¿no? Sin duda servirá para algunos comercios que puedan hacer o compras que se hacen fuera del país, pero de ninguna manera va a reemplazar. Yo creo que ha sido un anuncio muy apresurado de parte del presidente, pero es una moneda que no es creíble en Bolivia, ¿no? En la práctica, entonces, muchos se tienen que refugiar a traspasar la frontera, en este caso de Desaguadero, para adquirir dólares, sobre todo comerciantes, que es lo que está ocurriendo en los últimos meses, ¿no? Sí, no, la gente no cree en la medida esa que anunció el presidente, ¿no? No es una moneda fuerte en nuestro país. En la práctica están comprando el dólar internamente, ha subido de $1.000 que se compraba, ahora se compra $900 por el tipo de cambio, ¿no? En $10.000 está perdiendo el ciudadano boliviano como $1.000. Algunos están yendo, como indica usted, cruzando fronteras para adquirirlo, pero prácticamente sale lo mismo que poder adquirirlo aquí adentro, ¿no? El tema es de que existe en el mercado informal, pero en la banca no se puede adquirir el dólar, no se puede comprar la moneda. Usted mencionaba hace unos instantes el alto nivel de corrupción en el gobierno de Bolivia y nos indicaba que se crearon una serie de financiamientos, sobre todo a comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué niveles de corrupción hay en estos momentos en Bolivia, diputada? Es tremendo. ¿Por qué? Porque no solamente es que está institucionalizada la corrupción en nuestro país, ya existen, sino que también el sistema judicial está sometido exclusivamente al movimiento al socialismo, es manejado desde el órgano ejecutivo y cualquier persona que se anime a denunciar, después quedan más bien como denunciados. Hemos visto en muchos casos, por ejemplo, hemos visto el caso en el ABC, que recién denunciaron que existía una coima, existía un testigo protegido, ese testigo tuvo que salir del país y la información que se tiene es de que allá tuvo un accidente o perdió la vida o prácticamente está desaparecido. Entonces nadie se va a animar a denunciar un hecho de corrupción en nuestro país porque más bien el gobierno se va en contra del denunciante. O sea, aparte de que está institucionalizado, ellos manejan absolutamente todo el órgano judicial. Manejan la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, manejan el Tribunal Constitucional.
manejan el Ministerio Público, manejan la policía. Ellos están manejando, han corrompido absolutamente todo lo que administra justicia en nuestro país, y todos los órganos también manejan el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces es muy, muy difícil en un país donde está todo corrompido, donde está todo tomado, el poder encontrar realmente justicia para el ciudadano, o poder hacer que estos hechos de corrupción lleguen a buen puerto y sean investigados. Eso el pueblo boliviano lo sabe, y es bueno que también países como ustedes conozcan muy de cerca y se interioricen de la situación que atravesamos como país, para que no piensen que el modelo que nosotros tenemos acá los bolivianos es el modelo de los sueños, es la historia que vendió Evo Morales a nivel internacional, pero que sin embargo no es positivo tener una justicia tomada y corrompida por el movimiento al socialismo. Hemos visto que hay muchísimos casos que no se investigan. El mismo CANSE, que donde se había involucrado Gabriela Zapata, que tenía una relación con el presidente, que aparentemente ella denunció que tenía un hijo con Evo Morales que todo mundo desconocía. Existieron coimas millonarias, ella está presa, pero es la única responsable, no existe ningún ministro, que eran los que autorizaban que ella entre y salga de las oficinas del Estado. Prácticamente han tapado los hechos de corrupción. Tenemos casos como el Fondo Indígena, donde no han devuelto la plata hasta la fecha, pero sin embargo Nemesia Chacollo, que era una mujer de pollera y mujer fuerte de Evo Morales, también está en libertad, ¿no? No existe un resarcimiento al Estado. Tenemos el mismo Evo Morales, que cometió un fraude electoral donde existieron múltiples denuncias de la oposición. Esas denuncias han sido rechazadas, archivadas, y tampoco han vuelto los millones que se gastó en ese proceso eleccionario del 2019. Entonces, hay muchos hechos de corrupción que develan el mal actuar de la justicia y la forma en que actúan estos gobiernos totalitarios y dictadores en la región, ¿no? Porque no solamente es en Bolivia, donde se dedican a desinstitucionalizar, donde destruyen la institucionalidad y persiguen a los opositores, coactan todos los poderes, y ellos quieren un gobierno único, ¿no? Donde nadie pueda reclamar ni pueda decir absolutamente nada, porque es perseguido y es encarcelado, como ha sido el caso de nuestro líder, el actual gobernador Luis Fernando Camacho. Sobre ese tema vamos a conversar más adelante. Usted denunció hace un tiempo que hay una persecución permanente contra el sector empresarial y hay un freno permanente a las exportaciones. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, cuando existen manifestaciones en nuestro departamento, Santa Cruz ha visto, el ciudadano cruceño ha visto como la única forma de protesta el poder salir a las calles. Aquí existe una institución que se llama el Comité Cívico de Santa Cruz, que existen en los 9 departamentos, y han sido los únicos que en su momento le han hecho freno al gobierno, porque es una institución apolítica y que une sin duda a todos los bolivianos. Sucedió en las manifestaciones del 2019, que a través del Comité Cívico se pudo unir a todo el pueblo boliviano y conseguir lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que fue que Evo Morales reconoció prácticamente el fraude, renunció y salió del país. El sector productivo cruceño sobre todo es muy atacado. Existe un plan sistemático, primero tomando las tierras del sector productivo de empresarios donde producían, prácticamente esas tierras han sido avasalladas. Según estadísticas, casi el 70% de avasallamiento se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Eso forma parte de un plan geopolítico del movimiento al socialismo, donde toman las tierras de Santa Cruz, entregan a los colonos vienen, deforestan, se apropian de tierras que no son de ellos y después los venden, ¿no? Venden esas tierras y se van a otro lugar, se mudan de zona prácticamente. Y eso sin duda afecta primero la seguridad jurídica que pueda tener cualquier empresario o cualquier iniciativa privada que quiera venir a invertir, ya sea nacional o extranjera, invertir en nuestro país, porque no existe seguridad jurídica, porque ellos han conformado organizaciones que entran, avasallan, destruyen
después lo venden y se mudan de lugar, se van a otra zona y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces no existe seguridad jurídica. Y por otra parte, el gobierno, cuando ellos quieren y cuando quieren extorsionar prácticamente al sector productivo, sacan decretos donde limitan la exportación de granos, de carnes, de todos los productos que puedan producir el oriente boliviano. Eh, Mencionaba usted hace unos instantes el caso de Luis Fernando Camacho. Hay que recordarle a la opinión pública que Luis Fernando Camacho fue detenido el año pasado, el año 2022, ¿no? Y el gobierno del presidente Arce lo acusa de una presunta participación en la conspiración en el año 2019. ¿Cuál es la situación en este momento de Luis Fernando Camacho? La situación de Luis Fernando Camacho actualmente es muy delicada. Es una situación muy crítica que viola ya no solamente derechos constitucionales, sino derechos humanos. Luis Fernando Camacho tiene una enfermedad de base muy complicada que pone en riesgo su vida, pone en riesgo los órganos vitales que él tiene y daños irreversibles sin duda. Luis Fernando desde el 28 de diciembre hasta la fecha ha perdido un poco más de 20 kilos ya dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que se encuentra en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, y realmente todas las acciones que se han presentado ante el órgano judicial, amparos, acciones de libertad, no han sido efectivas. ¿Por qué? Y no lo van a hacer, ¿no? Porque el gobierno controla el poder judicial. Aquí los jueces no actúan en apego y cumplimiento estrictamente de la ley o de la Constitución. Aquí actúan por llamadas de teléfono del ministro o de sus secuaces que manejan el órgano judicial. Eso es lo lamentable. Aquí no se encuentra justicia. Tenemos una persona que como cualquier persona, cualquier detenido, debería prevalecer sin duda su derecho a la vida. Hemos visto la situación de Luis Fernando, que ha sido crítica. Él ha hecho declaraciones el otro día en su audiencia donde él argumenta, ¿no? Y dice que él no ha ido a morir pues al penal, ¿no? Luis Fernando está detenido por una investigación sin duda injusta que nace a raíz de los hechos que sucedieron en el año 2019, cuando Evo Morales hace un fraude electoral y a través del Comité Cívico. En el 2019 Luis Fernando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y en los cabildos se dan mandatos, los cabildos están reconocidos dentro de la propia Constitución boliviana. Entonces el cabildo dio un mandato y Luis Fernando cumplió con ese mandato, que era hacer prevalecer pues las elecciones y los resultados que existieron en el 2019, donde Evo Morales no gana las elecciones porque realiza un fraude electoral, se devela eso. Realmente todas las instituciones del Estado están corrompidas y tomadas por el movimiento al socialismo. Nosotros estamos reclamando y exigiendo al gobierno, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Hemos interpuesto medidas cautelares y esperemos que pronto se puedan pronunciar respecto a esta medida, porque la vida de Luis Fernando Camacho, que es la primera autoridad de nuestro departamento, el departamento más grande y de mayor crecimiento en el país, que es Santa Cruz, se encuentra secuestrado en un penal, lejos de su familia, lejos de su trabajo. Han querido quitarle el derecho que él tiene de seguir ejerciendo como gobernador, porque aquí la Constitución le permite, hasta que él tenga una sentencia ejecutoriada, no puede perder el mandato. Pero sin embargo el ataque ha sido sistemático en contra de él con la intención de darle un golpe de Estado a la gobernación. No han podido conseguirlo y siguen persistiendo ya ahora con acabar con su vida, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el caso de la expresidenta Yanine Áñez, que también fue sentenciada recientemente a 10 años de prisión? ¿Cuál es su situación en este momento? Yanine Áñez también ha sido víctima de este sistema y esta manipulación de la justicia, porque a Yanine Áñez, como expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades. Eso está en la Constitución, existen leyes específicas donde establece que un presidente tiene que ser juzgado por un juicio de responsabilidades y no de la forma en que está siendo juzgada Yanine Áñez, a través de un proceso ordinario. Por un lado, el movimiento al socialismo está implementando la narrativa de que ella prácticamente está desconociendo de que fue presidenta constitucional. Imagínense cuando ha sido ella la que convocó a las elecciones, a las elecciones donde Luis Arce ha salido presidente. Entonces no existe una coherencia en la narrativa del movimiento al socialismo. Yanine Áñez también está detenida
no está siendo juzgada como corresponde, tiene igual el mismo proceso que se encuentra Luis Fernando Camacho, le han dado sentencia por 10 años ya, ella tengo entendido que ha apelado, y es el modo en que actúan ellos, ¿no? Le crean un proceso, después aparece otro proceso y impiden que ellos salgan, ¿no? Crean otro proceso, hacen denuncias y realmente los mantienen detenidos, ¿no? Imagínense la misma Lidia Patti, que es la denunciante, la que ha denunciado el supuesto golpe de Estado o hechos de terrorismo. Lidia Patti también fue parte del proceso donde se aprobó la ley en la Cámara de Diputados y Senadores, porque ella era diputada, y ella también aprobó la ley que ampliaba, que llamaba elecciones. Entonces ella también estuvo en ese gobierno de Yanine Áñez y sin embargo ahora es la máxima denunciante, ¿no? Que sin duda sabemos que es utilizada por autoridades del movimiento del socialismo para hacer este tipo de show mediáticos y poder seguir consiguiendo los abusos y atropellos que ellos realizan en nuestro país. Diputada Tatiana Áñez Carrasco, representante de la Alianza Creemos, representante por el departamento de Santa Cruz en Bolivia. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con el compromiso de seguir tomando contacto con usted. Nos interesa mucho conocer la situación en el hermano país de Bolivia, sobre todo para tener una idea real de lo que está ocurriendo y de la forma como se actúa, ¿no? Poca transparencia, mucha corrupción, mucha persecución política. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, José, a sus órdenes. RCR, la red que comunica y une al Perú.